En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Bien, estamos ya en el capítulo 13 del libro de Hebreos, ¿no? Ya estamos en la recta final. Realmente pensaba terminar el día de hoy este libro, pero decidí dividir en 2 prédicas esta semana y la siguiente, porque creo que hay aspectos importantísimos que nosotros debemos comprender y que el autor, el escritor de este libro, quiso transmitir a la audiencia y que no debe pasar por alto. Nada más para contextualizar, recuerdan, la carta de Hebreos siempre va a ser eso, esa carta que fue una carta de exhortación dirigida a creyentes que estaban siendo tentados a abandonar la fe en una salvación por gracia. Estaban siendo tentados a abandonar eso y ir nuevamente por los ritos, por la costumbre, por el sistema religioso que antes habían tenido. Y esta lucha que ellos pasaban, el autor de este libro viene y escribe esto para contrarrestar aquello, para enseñarles y afirmar la fe que es en la salvación y la cual es por gracia y por obra de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 10 capítulos, hermanos, nunca olvidemos, es contexto. Nos ha venido explicando de quién es Cristo, lo que Él ha hecho, cómo toda su obra y todo lo que Él hizo. En el capítulo 11 nos explicó cómo se vive por fe, cómo se vive en fe. Y el capítulo 12, la semana pasada, recuerdan, las 2 semanas, se venía hablando de cómo se vive en esperanza. Esa esperanza, nuestro hermano Máximo nos enseñaba y decía que ya no corremos al monte Sinaí de la ley, sino que corremos al monte de Sión, que es de donde viene la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y todo lo que Máximo ya nos explicó está en el capítulo 12. Y el capítulo 13, ¿no?, dista un poco de los otros capítulos. Los primeros capítulos del 1 al 12 parecería una homilía, un sermón, y el capítulo 13 parece una carta por los rasgos y por las palabras que utiliza el autor. Parece una carta dirigida un poco más informal para la audiencia. Parecería, y algunos autores concuerdan en que está resumiendo algunos aspectos de toda la carta y está transmitiéndolos a la audiencia, a las personas que estaban escuchando y estaba llegando esta carta. ¿Por qué es importante? Porque trata aspectos de nuestra vida cristiana, hermanos. Es más, si ustedes ven en su Biblia, van a ver un pequeño título al inicio del capítulo 13 y es Deberes Cristianos. Nosotros utilizamos el nombre en nuestro spot publicitario de la iglesia, La Vida Cristiana, porque realmente son aspectos que inciden en nuestra vida cristiana, cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar nuestra vida cristiana. Y es importante entender por qué pone en el capítulo 13, por qué lo pone al final, porque si no comprendes todo el contexto de la carta, del libro, si no comprendes los otros capítulos, del 1 al 10 y del 11 y 12, difícilmente vamos a entender y vamos a recibir aquello que tenemos que hacer. Necesitas comprender la obra de Cristo, necesitas comprender que Cristo es superior a todo, superior, ya lo habíamos dicho muchas veces, y nuevamente superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés. Es un mejor sacerdote, sirve en un mayor tabernáculo, pero necesitamos entender todo esto, hermanos, porque si no, los aspectos que va a enseñar en el capítulo 13 nos sonarían a locura. Así como al mundo, dice la Escritura, que la palabra de Dios le suena a locura, así le sonaría lo que vamos a aprender el día de hoy a cualquier persona
que no conoce la obra de Cristo. Para nosotros los creyentes que conocemos ya aquello, que conocemos el contexto de este libro, que hemos venido enseñando y aprendiendo acerca de toda esta obra de Cristo, esta obra de amor. No existe un amor más grande que el que tuvo el Señor Jesucristo en dar su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Ahora, la respuesta positiva a ese entender, a ese conocimiento de lo que Cristo ha hecho, nos debe llevar a tener una vida de evidencia que lo que yo he creído realmente ha causado un efecto transformador en mi vida. Y de eso va a hablar el capítulo 13. Vamos a empezar. El versículo 1, mira lo que nos dice. Permanezca el amor fraternal. 4 palabras para un versículo, hermanos, pero tiene una profundidad total, ¿no? Permanezca el amor fraternal. Esta palabra fraternal, no soy de mucho de traducción del griego, pero es necesario, creo yo, en esta mañana utilizar la traducción para que podamos entender y podamos grabarlo en nuestro corazón para que no se nos pase por alto esto, ¿no? No es algo que debemos pasar por alto. Recuerden, son nuestros deberes cristianos, es nuestra vida cristiana la que debe conducirse de la forma que está indicando aquí. Viene del griego Filadelfia, que significa filos y adelfos, ¿no? Se traduce en amor de hermanos. La Escritura utiliza esta palabra de amor en algunos aspectos. Hay el amor eros, el amor filos y el amor ágape, ¿no? Y el amor eros, ya sabemos, lo hemos enseñado algunas veces, es ese amor un poco erótico, sensual, que es para los cónyuges propiamente. Pero el amor filos, o esta palabra que utiliza aquí el autor, fraternal, es que debe existir o debe darse ese amor de hermanos. Y esto está utilizando aquí el autor. Permanezca este amor. ¿Permanezca dónde? En los creyentes, en nosotros, ¿no? Que permanezca este amor de familia con nosotros, con los creyentes. Entendiendo de una mejor manera, no necesitamos crear amor fraternal, no necesitamos que parezca amor fraternal, necesitamos entender que tenemos que tener amor fraternal. ¿Por qué? Porque Cristo, pagando en la cruz por nuestros pecados, por cada uno de nosotros, dice la Escritura que nos ha hecho hermanos porque Él nos ha adoptado como hijos suyos. Por lo cual somos ahora hermanos. ¿Por qué creen que el autor nada más da 4 palabras, pero al inicio dice permanezca el amor fraternal? Porque es difícil vivir en comunidad, ¿cierto? Si nos vamos rápidamente a nuestras casas, aquí no ha tenido un impasse, una discusión con su hermano sanguíneo. ¿Quién no ha tenido un momento álgido con su hermano? ¿Quién no ha discutido? ¿Quién no ha peleado? ¿No? Utilicemos esas palabras, ¿no? Con uno de sus hermanos. Y si alguien no lo ha hecho, hermanos, al final vengan y oren por este pastor, porque este sí ha peleado algunas veces. ¿Por qué está diciendo permanezca el amor fraternal? Porque sí, porque hay momentos en los que cuando vivimos en comunidad como hermanos, siempre hay riesgo de conflictos, de malos entendidos, hay riesgos de que yo peco contra mi hermano. Claro que sí, los hay. Pero lo que el autor está diciendo es que debe permanecer el amor fraternal. En la iglesia debe permanecer el amor fraternal, hermanos. Innumerables veces, ¿no? Yo he dicho aquí en el púlpito, hermanos. Y si alguien se ha sentido herido por estas palabras en algún momento, quiero pedirles disculpas,
pero yo he dicho, si no les gusta cómo nos conducimos en la iglesia, tienen las puertas abiertas y puede irse. Hermanos, yo les recomiendo el día de hoy. Creemos que esta iglesia se maneja y se conduce en la verdad y les recomendamos, quédense con nosotros, sigamos adelante, que el amor fraternal permanezca en nosotros, hermanos. Porque es importante entender esto, hermanos, que cuando se vive en comunidad entre hermanos, surgen estos riesgos y estos conflictos, y cuando esto ocurre, es un caldo de cultivos, es una tierra fértil para empezar a cizañas, resentimientos, ¿no? Malos entendidos, claro que sí. Ay, es que el pastor no me saludó, el pastor tiene cara de perro boxer, ¿no? Parece bravísimo. Por eso de aquí me juzgan algunos. Son los años de trabajo, hermanos. Pasé por al lado del pastor y el pastor ni cuenta se dio que yo estuve ahí. ¿Sabes? Cuando vamos a predicar, a veces estamos repitiendo el mensaje y pensando que a veces he pasado hasta por al lado de mi misma esposa y no la he visto. Permanezca el amor fraternal, hermanos. Se traduce en tengamos madurez. Arreglemos nuestras situaciones. Conversemos. Mantengámonos en unidad. No dejemos que estos conflictos, que estos malos entendidos dañen la relación fraternal. Tenemos una relación de hermanos. Eso es lo que tenemos, mis queridos amigos y hermanos. Porque Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Nos dio un espíritu de adopción, por el cual, dice, podemos clamar, Abba, Padre. Así que no tenemos que parecer que tenemos un amor fraternal, sino que tenemos que permanecer en ese amor fraternal, en ese amor de hermanos. Porque lo somos. No me parezco en nada a David, ¿no? Pero somos hermanos. Él suquito, yo pelo negro, pero somos hermanos, queridos, ¿no? Este autor, ¿no?, inspirado por Dios, nos dice permanezca el amor fraternal. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no sucede, ¿no?, como algunos pueden tener esta concepción, No, yo una relación con Dios la tengo, pero así, casi como hablando directamente con Él, pero con su iglesia yo no quiero nada. Me molesta a la gente que va. Me molesta, el uno se queja por una cosa, el otro por otra. Queridos hermanos, no funciona de esa forma. Si tienes relación con Cristo, por incidencia, por efecto, vas a tener una buena relación con su iglesia. Amén. Qué bueno, estamos escuchando, no nos estamos durmiendo. Porque sonaría algo parecido a esto, ¿no? Me invitaran a mí a una de sus casas y dijeran, Carlitos, mire, usted me cae muy bien, venga, le invito a una cena en mi casa, venga, pero a su esposa no la traiga, porque yo, a ella, la quieren invitar a ella y no a mí más bien. No funciona de esa forma, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y porque el autor es consciente de que pueden surgir conflictos y estos malos entendidos, y podemos pecar el uno contra el otro, es que el autor está diciendo permanezca el amor fraternal. ¿Cómo permanece? Si tienes que solucionar un problema con uno de tus hermanos que te ofendió, la Escritura nos enseña, llámalo y arréglate con él. Exhórtalo, anímalo, confróntalo a lo mejor en algunas ocasiones, pero arregla el problema con tu hermano. No te vayas. Es tan importante, son 4 palabras, pero notan la profundidad que está implicando esto dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, dentro de los hermanos. No podemos pasar por desapercibido esto. Hagámonos de todas las herramientas que conocemos y las que nos enseña la Escritura para poder lograr esto, que permanezca el amor fraternal, hermanos. Es parte de la madurez como congregación, como iglesia.
A veces, cuando vemos que alguien ha pecado contra nosotros, pero entendemos de que Cristo pagó por ese pecado, aún ya en la cruz ya lo pagó, pero y Dios dice, Él ya pagó por ese pecado, es suficiente para mí. Pero sabes que los seres humanos, nosotros decimos, no, es que para mí no es suficiente, yo necesito que Él note mi indiferencia, yo necesito que esa persona note mi molestia y necesito que sufra. Está diciendo, esa conducta no debe suceder dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Porque a veces podemos decir, no, o podemos vivir en esta conducta. Yo no tengo una buena relación con mi hermano. No está diciendo eso el autor, sino está diciendo que, bueno, eso no es lo que Dios quiere. Debemos procurar el amor fraternal. Debemos permanecer en amor fraternal. Y esta es una responsabilidad, queridos hermanos, tanto de nosotros como pastores, como de ustedes como congregantes. Imagínate a uno de tus pastores sirviendo al Señor, pero detestando a la iglesia, hermanos. Que Dios nos perdone si en algún momento tuvimos esa actitud o si propendemos a esa actitud, que Dios nos perdone y nos guarde y el cuerpo pastoral corrija aquello, porque no estamos llamados a eso, estamos llamados a permanecer en ese amor fraternal. Y debemos procurarlo tanto tú como yo, que eso suceda. Amén. Si tenemos que cambiar actitudes, si tenemos que cambiar costumbres en nuestras vidas para que esto se dé, hagámoslo, hermanos. Procurémoslo. Tenemos una cafetería, ¿no? Hermosa, Dios nos ha provisto de esto, y no es con el ánimo solamente de que vayamos y llenemos nuestro estómago, ¿no? No es ese solamente el propósito. El propósito es que podamos ir y sentarnos de vez en cuando con alguien que no conocemos. Si viene una persona nueva, que podamos acercarnos a él. A lo mejor podamos invitarle un pequeño refrigerio o podamos sentarnos con él y compartir ese alimento y saber algo de aquella persona. Debemos procurar el amor entre hermanos. Yo tengo a un hermano aquí en esta congregación que es muy bueno para eso, y yo tomo ejemplo de aquello. Carlos Bravo. No iba a decir su nombre, pero creo que merece la pena decirlo. Porque cuando tú lo ves a este hombre, él hace sentir como en casa a aquellos que nos acompañan. Y esa es la forma en la que debemos comportarnos. Debemos buscar hacerle sentir como en casa a aquellos que están con nosotros. Te decía, es un momento oportuno para poder incluso conocer el nombre de aquel que llamas hermano. Porque a veces hemos vuelto esa palabra religiosa, lo he visto por ahí a la ligera, pero no conozco su nombre. Es porque no hemos propiciado esa relación fraternal, porque no nos hemos encargado de tener en cuenta esto. Es la oportunidad, pregúntale el nombre. A lo mejor se te olvide y tengas que preguntarle unas 3 o 4 veces, pero nuevamente pregúntale, apréndete. Procuremos y permanezcamos en amor fraternal. Primer versículo. Ahora, lo que el autor del libro va a topar más adelante son aspectos por los cuales se evidencia que estamos andando, que estamos procurando ese amor fraternal, permaneciendo en ese amor fraternal. Es importante tener también en cuenta estos aspectos. El versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad. Y hospitalidad, queridos hermanos, viene nuevamente de una palabra griega que significa filogenia, que significa filos, amor, y genos, extranjero o extraño. Lo que significaría es amor por el extranjero, amor por el extraño. Ahora, debemos entender un poco esto.
Daba un ejemplo, ¿no? De que estamos en una cafetería, viene alguien nuevo, ¿cómo nos comportamos? Ser hospitalarios o mantener o buscar la hospitalidad significa que le hacemos sentir a alguien como en casa, ¿no? No solamente al extranjero que viene de lejos, de otro país, sino a cualquier persona que aún de nuestra misma ciudad, de nuestra misma localidad, viene por primera vez a esta congregación, hermanos. Parte desde ahí la hospitalidad. No solamente cuando está en nuestra casa y sacamos nuestra mejor vajilla, ¿no? Los platos filos de oro, las tazas filos de oro, no. Parece que sí tienen, algunos se rieron. Trata de una actitud, de una condición en el corazón. Y el autor está diciendo, no os olvidéis de la hospitalidad. Es algo que debemos procurar, es algo que debemos mantener. Si alguien estuvo en el colegio y fue de esas personas calladas, tranquilas, ¿no? de esas personas como yo, ¿no? Que le costaba hacer amigos en el colegio, que le costaba reunirse con un grupo de personas y hacer, no sé, amistad, compañerismo, y ves que el profesor dice, reúnanse en grupos de 3, en grupos de 5, y nuevamente, pero si yo no conozco a nadie, no le hablo a nadie, no me dirijo a nadie, ¿no? Pero hay personas, y en mi caso hubieron personas, compañeros de colegio que dijeron, mira, ven, súmate a nuestro grupo. Me incluyeron. De eso trata ser hospitalario. De incluir. Ves a alguien nuevo, ves a alguien que llega a este lugar. No siempre nos sentemos con aquellos que somos cercanos, ¿no? Sino que busquemos hacer sentir al extraño, a aquel que ha venido por primera vez a este lugar, como que estuviera en casa. Se sorprenderían, hermanos queridos, cuántas personas han sido impactadas en el amor de Dios por un saludo al recibimiento de la entrada, por una expresión de amistad que ha recibido dentro de la iglesia. Y si nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una postura, es esta de que no creemos en los favoritismos, ¿no? No creemos que los pastores, por ejemplo, en nuestro caso, tengan preferencia a la hora de hacer fila en la cafetería. Es más, a veces nos dejan hasta el último. No saben, hey, pastor, a la fila. No hay preferencia. Porque creemos que todos somos iguales, hermanos. Y esa es la labor. Ser hospitalario significa que yo pueda tratar al extraño, al extranjero como parte de nuestra comunidad. Ahora, el contexto histórico de este pasaje nos lleva a ver que en este tiempo los creyentes en el Señor Jesús, al viajar de una ciudad a otra, tenían que hospedarse en moteles que en ese tiempo existían, claro que sí, pero estos moteles tenían una condición pecaminosa, ¿no? Se daba de todo en ese lugar, ya se pueden imaginar. Entonces, para evitar que los creyentes fueran presa fácil, llamémoslo así, de este tipo de conductas entre creyentes, entre amigos, o entre personas que sabían, que conocían de Cristo, se recibían en las casas y eran hospitalarios para evitar que estos creyentes nuevos pudieran ser presa fácil del pecado, caer en manos de personas equivocadas. La hospitalidad también significa recibir a alguien que viene de visita y lo puedes hacer de todo corazón, con alegría, con gozo.
Ahora, ¿significa recibir a todo el mundo? No, creo que debemos entender con sabiduría que los tiempos han cambiado y que debemos tener mucha sabiduría para saber a quién recibimos. Pero la tónica del versículo, lo que está enseñando, es que nuestro corazón debe ser hospitalario. No debemos olvidar la hospitalidad, porque lo otro, en cambio, también es nocivo. No recibo nunca a nadie, no le invito, no le brindo ni siquiera un vaso de agua a ninguna persona. Tampoco es la forma. Son deberes, son conductas que nosotros como cristianos debemos desarrollar, hermanos queridos. Así que no invites, porque no tiene nada de extraordinario. No invites solamente a aquel que te cae bien, ¿no? Al pastor. Le voy a pelar una gallina para invitar al pastor. Hasta ahorita no lo han hecho, hermanos, por ahí. No es una cuña, pero queda la puerta abierta. No hay nada de extraordinario en aquello, hermanos. Estamos llamados a mostrarnos con aquellos que, no sé, por A o B circunstancias de la vida, están en esta ciudad, están en nuestra congregación, porque así Dios lo ha dispuesto. Vienen de otro país, vienen de otra ciudad, o de nuestra misma ciudad, vienen de otra localidad y están aquí con nosotros. Debemos ser hospitalarios, hermanos. Busquemos las formas de que esto se dé en nuestra comunidad cristiana. Saben que cuando leía esta parte del capítulo, es más, todo el libro a mí me ha confrontado muchísimo, me ha animado, me ha enseñado, ha llamado la atención a mi vida. Y cuando leo esta parte del capítulo 13, deberes cristianos, queridos hermanos, me enfoca, como pastor me enfoca. Y creo que debe enfocar a toda la iglesia a mantenernos en esta conducta, en estas enseñanzas, ¿no? Porque ¿de qué serviría, hermanos queridos, conocer tanto acerca de la obra de Cristo, conocer tanta teología, si ni siquiera podemos permanecer en amor fraternal? Amén. Ni siquiera podemos en la cafetería saludar a uno de nuestros hermanos con cordialidad. Imagínense, ¿no?, a uno de sus pastores mirando con altivez a aquellos que asisten a la congregación. ¿De qué hospitalidad hablamos? ¿De qué amor fraternal podríamos propender? Para nada. Dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tenemos a un angelito aquí también, nuestro pastor Ángel, pero no habla de ese ángel, hermanos. Si vamos rápidamente al Antiguo Testamento, vemos que Abraham, cuando recibe a 3 ángeles, nosotros sabemos por la Escritura que son ángeles, pero él en ese momento no lo sabía, recibe a 3 ángeles y ellos le dan la noticia a Abraham de que en un año él va a estar marcando un bebé con su esposa, porque ha llegado la promesa para él a su vida. Y más adelante, un capítulo más adelante en el Génesis, vamos a ver que Lot también recibe a 3 ángeles que están llegando a Sodoma y Gomorra, y este Lot los recibe y les dice: vengan, entren a casa, porque sabía lo que sucedía en esa ciudad, y estos habitantes de esta tierra le dice a Lot que lo saque porque querían conocerlo, y conocerlo, esta palabra era un eufemismo, ¿no?, de que querían abusar de ellos. Ellos, sin saberlo, estaban hospedando ángeles, y este Lot recibió la noticia de que iba a caer juicio sobre esas ciudades, pero que a él, por su hospitalidad, iba a ser salvado. Lo que está diciendo es que no sabemos. Los ángeles pueden presentarse en forma humana. Así que no te olvides de la hospitalidad, porque por ello, sin saberlo, podemos estar hospedando incluso ángeles. Versículo 3. Acordaos de los presos, dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis, que dice, en el cuerpo. Esto tiene un contexto, ¿no? Estamos hablando de la Escritura y tiene un contexto a los creyentes. En ese tiempo habían creyentes que estaban siendo apresados, que estaban siendo maltratados, que estaban siendo perseguidos.
Y lo que está diciendo el autor, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. En nuestro tiempo, ¿cómo se aplica aquello? No es erróneo, no es equivocado, hermanos queridos, que podamos extender esta enseñanza incluso a aquellos que no puedan ser creyentes, aquellos que sabemos que están presos, siendo aún inocentes por diversas causas, pero si hemos llegado a enterarnos de alguien que necesita ayuda, creo que calza muy bien este versículo. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Cuanto más si nos enteráramos de que están presos hermanos nuestros, gente que conocemos. Lo que está enseñándonos es de que debemos acordarnos de aquellos y de acordarnos de una manera accionada, ¿no? No solamente, me acordé que él está preso y nada más, no, sino que puedas accionar en oración, ¿no? Porque a veces nos hemos olvidado de aquello. Oremos por aquellos que están presos, por aquellos que por diferentes circunstancias de la vida están en ese lugar. A lo mejor no puedas ir a visitarlos, pero hay ministerios, hermanos queridos. Ojalá en el futuro podamos tener alguno de aquellos. Pero hay ministerios que están visitando a gente en la cárcel. Hay ministerios que están llevando alimento a los lugares en la cárcel. A lo mejor tú no tengas el tiempo y digas, no puedo hacerlo, pero no sé, una ofrenda a ese ministerio puede ayudar para que pueda llegar esa palabra de ánimo, pueda llegar ese alimento, no solamente espiritual, sino también físico, a aquellos que necesitan, hermanos. El acordaos de los presos trae un accionar, o debe traer un accionar en nuestro corazón. Y podemos extenderlo también un poco más allá. Hay muchas personas que están sufriendo el día de hoy, presos de pecados, presos de circunstancias, ¿no? Y a veces la iglesia es muy torpe con aquellas personas. Es a veces hasta cruel, ¿no? Cuando vemos que no pueden superar una situación complicada, a veces es más fácil juzgar y decir, no, es que él está en pecado y por eso está en esa condición, que ir y dar una palabra de ánimo, ¿no? Dar una palabra de aliento, darle un abrazo incluso. A veces nos olvidamos de los maltratados, ¿no? De la gente que ha sido maltratada por muchas circunstancias y muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Lo que está diciendo es, acordaos de aquellos, ¿no? Y súfranlo como que fuera en su mismo cuerpo. En Mateo 22, capítulo 22, versículos del 36 al 40, mira lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Le pregunta a un hombre, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Que podamos ponernos en nuestra carne la misma carga que ellos tienen. A veces hablamos de esta palabra de ser empáticos, ¿no? La empatía, es muy famosa esta palabra. Pero Cristo dice, súfrelo como si fuera en ti mismo. Acuérdate de aquellos presos que lo están, no sé, en pecado o en la cárcel, y lleva a accionar tu vida de una forma que estuvieras orando por ti mismo. Hazlo por esa persona. Aquella persona que está luchando con un pecado, anímale, ayúdale, así como tú quisieras ser ayudado. Ora por aquella persona como si quisieras que oren por ti. Y no estoy hablando del hoy por mí, mañana por ti. No, hoy por ti, mañana por mí, perdón, no. Estoy hablando de que esta es una conducta que debemos adquirir como cristianos. Este es un deber para nosotros como creyentes. El Señor Jesucristo nos enseñó a tu prójimo como a ti mismo. Y la enseñanza para esto es que hay un samaritano
¿no? Que ve a un hombre golpeado en el suelo, caído, herido, y este lo levanta, lo lleva a una posada, cura sus heridas, lo sana y le dice al de la posada: cuídalo y cuando yo vuelva te pagaré todo lo que él gastara. ¿Puedes ver el amor de Jesús ahí en eso? Es aquello que nosotros debemos procurar. Y en esto también hay amor fraternal. Que permanezca ese amor fraternal en nosotros, hermanos. Versículo 4. Es increíble, ¿no? Cómo pasa del amor fraternal al amor conyugal. Versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y yo siempre me pregunto por qué tengo que hablar del matrimonio cada vez que me toca predicar. Porque, hermanos queridos, un deber como creyentes es que debemos tener al matrimonio en esa forma, honroso, dice la Escritura. Honroso. Honroso sea en todos, que dice el matrimonio. ¿Cuántos somos casados, hermanos? Levanten su mano. No tengan miedo, parece que estuvieran temerosos. Honroso sea en todos el matrimonio, dice. A veces, queridos hermanos, en nuestra vida cristiana, olvidamos o damos por sentado: no, ya es mi esposa, no es mi esposo, ¿no? Ahí tiene que aguantarse. La Escritura nos enseña, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Porque a veces tenemos una conducta de amor con nuestro prójimo, con aquel que va a la congregación, y lo saludamos muy empáticamente, pero a veces tenemos conductas groseras con nuestro cónyuge. A veces somos carita de ángel en la iglesia, pero rostro de ogro en la casa. Y sabes, mi esposa a veces me corrige, ¿no? Yo tengo esta cara, ¿no? Este perfil griego. Hermanos, no se rían, ¿qué pasó? Pero a veces cuando estoy un poco, no serio, no molesto, cuando estoy pensando en algo, tiendo a poner mi cara como serio, como si estuviera molesto, bravo. Y a veces saludo a alguien y lo hago de esa forma, y mi esposa dice: mire cómo se comporta, debe mantener la cordialidad con las personas, porque ellos no saben que a lo mejor no está molesto, pero su rostro tiene subtítulos, ¿no? Y debemos cuidarnos de aquello, hermanos. A veces el rostro tiene subtítulos, hermanos. Debemos tener cuidado con aquello. Y más aún dentro de nuestro matrimonio. ¿Cómo estamos tratando a nuestro cónyuge, hermanos? Lo que nos está diciendo es que sea honroso, sea tomado de alta estima, porque si lo inicial era permanezca el amor fraternal en medio de la congregación, en medio de los creyentes, de los que profesamos una misma fe, honroso sea el matrimonio de aquellos que creen en Cristo Jesús también. Imagínense a nosotros como creyentes, hermanos, y esto sí es un llamado de atención, es un deber cristiano. Debemos comportarnos diferente al mundo, sino que haría de diferente el que conocemos a Cristo Jesús nosotros. ¿Cómo tienes el matrimonio como concepto? Llevo 18 años casados, voy a cumplir 18 años felizmente con mi esposa el próximo mes, hermanos. Ya le tengo una gira por el Caribe. ¿No? Por fe. Pero hermanos queridos, hemos logrado, mediante acuerdos, mediante pactos, mediante conversaciones, establecer una relación que hoy por hoy, gracias a Dios, está siendo estable, y estamos manteniendo esos acuerdos y nos ha llevado a tener un momento de matrimonio feliz y estable. Porque conforme los años, no es que debes ir cambiando para mal, sino que debes ir cambiando para bien. Porque cuando están los hijos pequeños, a lo mejor te ocupa el tiempo en criar y mantener a tus hijos y trabajar para ellos y para darles todo, sí.
Pero nunca debemos olvidar que nuestra compañera o nuestro compañero, en el caso de las mujeres, nuestro cónyuge, es aquel que va a estar con nosotros toda la vida. Al menos eso es el pacto que hicimos delante de un juzgado o delante de un ministro. Pero debemos darle la honra que se merece, tratar con cordialidad. Nunca he usado esta palabra, pero a veces he escuchado, vieja, me hiciste la merienda. Creo que deben cambiar incluso nuestras expresiones, nuestras palabras. Debemos tener cuidado en cómo estamos honrando nuestro matrimonio. A veces es más agradable, ¿no?, para algunos estar tomándose un café con amigos o con amigas y no con su mismo cónyuge. A veces disfrutamos muchísimo con mi esposa el tomarnos un café los dos solos. Porque, no sé si te has dado cuenta, es difícil. La convivencia, hermanos, y como hermanos es complicada. Como cónyuges también lo es. Porque somos dos personas muchas veces distintas. El uno habla más, el otro menos. El uno tiene un carácter más fuerte, el otro tiene un carácter más débil. Y tenemos que complementarnos en aquello y lograr que eso funcione. Y debemos asirnos de las herramientas adecuadas para eso. Pero si no tienes este concepto de que tu matrimonio se vuelva honroso, te va a ser muy difícil. Te va a ser imposible. Así que invita a tu cónyuge a un café, invítala a salir, llévale al parque. A veces hemos olvidado que cuando éramos jovencitos, ¿no? Bueno, seguimos siendo jovencitos, pero con unos años más, nos desvivíamos por estar con nuestro cónyuge, ¿no? A las 3 de la mañana, no, corta tú, no, corta tú, no, pero corta tú. Y a veces nos trasnochábamos pensando en aquella persona que anhelábamos sea nuestro cónyuge. ¿Por qué tendría que ser distinto con el pasar de los años? Debemos procurar que nuestro matrimonio, nuestro cónyuge sea tratado de una manera honrosa. Mira lo que dice la Escritura, Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 19. Mira lo que dice, y esto es para los varones, hermanos. Dije, bendito sea, dice, tu manantial, y alégrate con la mujer, ¿qué dice? De tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Qué pasa? Las mujeres no dijeron amén. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9 también. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo, ¿qué dice? Del sol. Goza con quién, con la mujer que amas, tu cónyuge. Y esto puede tranquilamente invertirse al otro punto también de la esposa con su cónyuge, con su esposo también, ¿no? Déjame decirte que aunque el ogro se comió al que era jovencito tu esposo, todavía sigue ahí. No se rieron. Los varones no entendíamos. La verdad es, hermanos, que debemos propender a aquello. Debemos entender esto. No por el hecho de que los años pasan por nosotros y dejamos de ser jóvenes. Olvidemos o debamos olvidar el hecho de que un día lo fuimos y que nos gozamos y que estuvimos contentos, alegres y que hicimos un pacto de amor por siempre. Tratar honroso el matrimonio es recordar día a día aquella condición, mantenerla en esa misma posición. Cuando mi esposa se casó conmigo, yo tenía 23 años, ¿no? Joven, bello, guapo, casto, dijo.
Hoy tengo ya casi 42 años, sigo siendo joven, hermanos. Pero me atrevería a decir que disfrutamos aún más de cuando éramos jóvenes. ¿Y ha sido fácil? Claro que no. Hemos tenido que muchas veces sentarnos, en muchas ocasiones hemos discutido, hemos llorado. Sí, tuvimos un tiempo de crisis, claro que sí, unos años de crisis. Pero saben que tuvimos que tener estas conversaciones tan incómodas como lo son para un día entender de que el matrimonio debe ser tomado de una forma honrosa. Porque si no, de lo contrario, no sucede nada. Si no es accionado por los cónyuges, si no es intencionado por los cónyuges, no va a suceder nada, querido hermano. No va a ocurrir nada. Así que no esperes que se dé así porque sí. No, tienes que buscarlo, tienes que crear el ámbito, tienes que hacerlo. Invierte un poco, no solamente de tu tiempo, sino de tus finanzas, en que tu matrimonio sea tratado de manera honrosa. Si no, se te va a ir la vida y un día te vas a encontrar con aquella persona que es tu cónyuge y te vas a encontrar totalmente desconocido con aquello. Te habrás olvidado por trabajar, por criar tus hijos, por buscar tus sueños, por buscar tu fama o tu éxito personal. Habrás olvidado lo que Dios bendijo a tu vida, tu matrimonio. Y dice, y a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, porque es completo este hecho, ¿no? Toda actitud extramatrimonial Dios la juzgará. ¿Por qué digo que Dios la juzgará? Porque a veces puede ocurrir que hay adúlteros que son muy suspicaces, muy vivos. Piensan de que nadie se dio cuenta, pero sabes, Dios está mirando. Y Él siempre lo hace. Y la Escritura dice que Dios juzgará aquello. Versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El versículo 6 de una vez, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer, ¿qué dice? El hombre. Mira qué importante, ¿no? Nos enseña que nuestra costumbre debe ser sin avaricia. No está diciendo o no está en contra de que puedas buscar éxito financiero o puedas buscar una vida mejor para tu familia. No está diciendo de aquello. Está yéndose en contra de esta costumbre, avaricia, ese amor al dinero, ese amor a querer más y más y más, ¿no? Querer una casa más grande o un lugar mejor para tus hijos, para tu familia, es un deseo legítimo, pero la actitud de avaricia que muchas veces puede tratar de colarse en aquella aspiración es lo que debemos tener cuidado. Porque podemos encontrarnos sin rumbo. Muchas veces digo yo, trabajando y trabajando, yéndose nuestros mejores años. Y cuando tenemos esa casa que hemos soñado y anhelado, ya no hay hijos que la habiten. Cuando tenemos el dinero suficiente para irnos de viaje, no sé, como decía yo hace un momento, al Caribe, puede ser que la persona con la que quisiste hacer aquello ya no esté a tu lado. Lo que está diciendo, nuestra costumbre debe ser sin avaricia. Busca mejorar todo lo que quieras, pero busca el equilibrio para tener en cuenta incluso en aquello el amor fraternal. Porque el amor fraternal, así como lo es en la iglesia, en la congregación, lo es también en el hogar con tu esposa, lo es también con tus hijos. Hay cuántos hijos abandonados el día de hoy, no porque su padre está fuera del país, sino porque su padre se ha dedicado a trabajar, porque su madre se ha dedicado a trabajar extensas jornadas laborales y que solamente llegan a dormir. Son padres totalmente ausentes de la vida de sus hijos. Hay cuantos cónyuges, ¿no?, que se han dedicado a trabajar y piensan que solamente hacer llegar al dinero es lo que tiene que hacer. Y no, hermanos queridos. Nuestra costumbre debe buscar un equilibrio en todo lo que hacemos, sin avaricia. No te estoy incitando a que dejes de trabajar, no. Te estoy llamando la atención y enseñando a que debemos buscar en sabiduría cuándo debemos parar y cuándo debemos trabajar fuertemente.
Porque hay tiempo para todo, dice la Escritura. Pero debemos buscar en sabiduría que eso se dé. Pongámonos de pie, hermanos.